Demasiado humano. Naufragar en el sinsentido. El nihilismo. ¿Qué tema nos tocó hoy? Vamos a hacer filosofía como se suele hacer usualmente, de manera más clásica, que es eso que Heidegger llama partir como de la media, ¿no? de la opinión media, de la representación cotidiana de un término, e ir después inquiriéndolo con preguntas para desarmar esa idea del sentido común y ver qué otra cosa nos trae. La palabra nihilismo no es una palabra, digamos, que circule en el cotidiano mucho, pero sí hay una representación por ahí literal que toma la etimología, que la deben conocer, de nihilismo, como nihil, acá está el pizarrón, es nada. En latín nihil es nada, y entonces nihilismo, dado esa terminación que tiene que ver con los ismos, con la adhesión a una idea, cierto movimentismo, cierta militancia por una idea, y cierta conformación, como si quieren, hasta de un colectivo que cree en algo, ¿no? Entonces, y lo pone en práctica. Nihilismo vendría a ser algo así como el no creer en nada, y aquí una de sus primeras paradojas lógicas, o el no creer en nada, decía, o el creer en la nada, que no es lo mismo, ¿no? Porque una cosa es no creo en nada y otra cosa es creo en la nada, donde ahí se provoca la paradoja, porque si crees en la nada, entonces estás ya dando por supuesto que la nada X es un algo en lo que crees. Es imposible creer en la nada o creer en nada, porque desde el momento en que estás creyendo ya estás entificando que hay algo, estás asumiendo que hay algo, entonces es imposible creer en la nada, más allá de que, digamos, nadie puede militar la no militancia. O en todo caso se revela ahí una incoherencia. Si no crees en nada, ¿cómo estás a favor de no creer en nada? Digamos, si estás a favor es porque crees en algo, entonces no es cierto que no crees en nada. Salvo que sea realmente una provocación. Y en algún punto hay un nihilismo, vamos a llamarlo de derecha, más ligado a ciertas lógicas de despolitización o de antipolítica, que entienden un trabajo como de purificación de la contaminación de lo político en todas nuestras prácticas, donde entonces hay un nihilismo que descree de todo, acusando a las antiguas creencias de manipulaciones religiosas o políticas, pero que de algún modo hay que sacarse de encima, ¿no? Digo, toda convicción es un dogma. Si lo pensamos desde ahí, entonces este nihilismo más reaccionario milita el no creer en nada, en el sentido de que cree que hay una necesidad, digamos, de desarmar toda ideología. Obviamente hay una falacia ahí, que es que no es que lo enuncian desde ningún lugar. O sea, ellos también están colocados en una plataforma de sentido desde la cual conciben ideológicamente al mundo. Todos los que postulan que hay que desideologizar suponen una ideología de la que parten para hacer esa propuesta, que después la venden como la ideología de la no ideología, o sea, la venden como una especie de orden natural del ser humano que se vio bombardeado por ideologías, en el mal sentido del término, como lo usan ellos, que nos van como distorsionando nuestra concepción de lo real, ¿no? Como si hubiera realmente una neutralidad que representara las cosas tal como son. Pero la representación cotidiana del término nihilismo la asocia más a alguien, un boludazo
que todo el tiempo está peleándose con cualquier propuesta. El típico nada me cierra. Que de boludazo no tiene nada, ¿no? Pero esa es la representación del sentido común. Es como, ¿crees en esto? No, en esto no creo. O sea, una especie como de paranoico activo que permanentemente le está encontrando siempre el pelo al huevo. Gran frase, ¿no? De mi tía abuela, pero que se usa todavía. O sea, siempre le estás encontrando. Hay otra que es la quinta pata al gato. ¿No tiene 5 patas? No. ¿Por qué? Porque hay como, y no está alejada en todo caso esa representación de cierta idea del nihilismo, más filosófica, pero que tiene que ver con que en el fondo todo es una impostura, todo es un artificio, todo es una estrategia de venta. Hay como un marketing originario que existe desde que ocurrió el Big Bang, más o menos. Estamos todo el tiempo vendiendo una. Entonces, esa especie como que nuestro sistema la coloca en el lugar de la adolescenteada, ¿no? O sea, ¿quién es nihilista? El adolescente, porque no creen nada. Y entonces, frente a cualquier propuesta, tenés que estudiar, no, al pedo. Tenés que ir al médico, no, al pedo. Todo es no al pedo. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a estudiar si al final, digamos, no voy a estudiar lo que quiero, voy a tener que terminar trabajando de otra cosa de la que estudié? Al pedo. ¿Para qué voy a ir al médico si al final me voy a morir igual? Entonces, ¿de qué importa estar sano un poco más, un poco menos? Como una actitud así de irreverencia, pero que es asociado a algo juvenil, de nuevo, en el mal sentido, como banal, ¿no? Como algo más, una reacción pendeja, digamos. Que si uno fuera más a fondo, encontraría que tiene como sus ribetes. Digo, está bueno porque esta idea del nihilismo como una reacción como apurada, ¿no? En algún punto se asocia desde el sentido común al nihilismo a la falta de cierta profundización, de cierto desglose de las ideas para entender que no es todo tan así. Porque es cierto que hay un nihilismo extremo que no se sale del binario, que es nada me cierra, pero no deja de construir una especie de dicotomía entre el todo y la nada, entre el bien y el mal, ¿no? Digo, el nihilista, si quieren, para ser fieles al término, debería, digo entre comillas, desconfiar incluso del binario, digo, desconfiar incluso de sí mismo. No hay un nihilista convencido de sí, porque el primer objeto de cuestionamiento, de lo primero que un nihilista, y esto Nietzsche, que es quien más introduce la cuestión del nihilismo, Nietzsche escribió un montón, ¿no? Que tiene que ver con entender que el sujeto, el intérprete, dice él, también es una hipótesis, ¿no? Dice en un famoso texto, también es en un famoso texto donde explica la idea de la hermenéutica, de que no hay hechos sino interpretaciones. El sujeto también es un añadido. Entonces, otra paradoja, o sea, se es nihilista con todo, pero se cree en uno mismo y en la capacidad que tiene uno de poner todo en cuestión. Perdón. No soy nihilista de mi atragantamiento. Hay una vieja ilusión de que tomar un poco de agua te destraba algo que es cualquiera, pero no importa. Bueno, cuestión que Nietzsche es quien trabaja mucho el término. Lo trabaja en distintos textos. Tenemos el problema que en sus fragmentos póstumos es donde más aparecen, y entonces, bueno,
digamos, tiene otra paradoja que son textos que de algún modo no se publicaron en vida y que hay como una idea de que muchos de ellos Nietzsche pidió que no se expusieran. Y aparece primero esta idea de nihilismo, dice Nietzsche, falta el sentido final. A la pregunta por el por qué o por el para qué, la X. O sea, no hay una respuesta última al para qué. O sea, si lo pensamos filosóficamente, podemos entendernos este programa, a mí, ¿qué sentido me trae? Puedo decir, me gusta hacerlo, es mi trabajo, a ustedes pasan un buen rato. O sea, podemos encontrarle sentido a cada uno de los actos que se van sucediendo en la existencia. Pero en términos generales, a la pregunta final por el sentido del todo, no hay respuesta. O sea, en el fondo hay nihilismo, que es que en el fondo nada sabemos del porqué. Yo creo que en ese sentido hay un nihilismo muy útil para generar resistencias contra la homogenización del sentido común, que busca que todos ingresemos en un dispositivo de respuestas canónicas, seriales, frente a las cuales no podemos plantear divergencia. O sea, yo creo en el nihilismo como una práctica de resistencia. No sé, ni siquiera sé que jamás el nihilismo se podría volver una propuesta de orden. Porque ser nihilista, como decía antes, ¿no? en ese chiste de la paranoia ontológica, es estar todo el tiempo buscándole la quinta pata al gato. Tiene sentido, porque en el fondo vas como descubriendo que no hay ninguna certeza que valga, que se valga de sí misma y por sí misma. O sea, que pueda dar cuenta de un absoluto, de algo cerrado. Todo tiene su fisura. Ahora hay una diferencia entre que todo tenga su fisura y que a todo le veas la hilacha. Porque si a todo le ves la hilacha, esa fisura ya no es una fisura, sino es una hilacha que te, digamos, lleva a visualizar que detrás de esa supuesta certeza cerrada hay intereses, hay poder. Hay una construcción interesada, intencional, que buscó generar la ilusión de que todo cierra. Son dos posturas distintas, porque la postura de la fisura lo muestra más, si quieren, como una especie de herida del ser, de quebranto ontológico. Hay algo que no cierra porque nada cierra. Y hacemos los malabares necesarios para tratar de generar algo un poco más elaborado. Ahora, otra cosa es si detrás hay un hijo de puta que está jugando con nuestra angustia y nos vende pescado podrido. Lo que pasa que ahí, digamos, no sería nihilismo, porque ahí encontrás la causa. En el nihilismo, cuanto más vas hacia los fundamentos, cuanto más vas al fondo, te encontrás con que en el fondo no hay fondo, ¿no? Es un fondo desfondado. Por lo tanto, la sensación es mucho más abismal, mucho más vertiginosa, es como una especie de caída imposible de detener, ¿no? Donde uno cuanto más inquiere, más cae. En Nietzsche es, ¿no? Uno pone nihilismo, googlea y aparece Nietzsche. En Nietzsche hay 2 o 3 nihilismos. Hay un montón de desarrollos, digamos, de comentaristas que trabajan esta diferencia. Hay un nihilismo, porque hay un nihilismo activo y uno reactivo, dice Nietzsche, o pasivo. Quiero decir, hay 2 maneras de entender el nihilismo
en la medida en que uno visualiza al nihilismo, como hasta ahora lo venimos desarrollando, como una práctica, digamos, intencional, que lo que busca es pelearse desde una resistencia contra lo que se nos vende como correcto. Como me doy cuenta que todo tiene su shade, entonces no le creo a nadie, ni nada me cierra. Y que existencialmente tiene esta idea de que te puede cerrar una pequeña boludez, pero en el fondo no hay fondo. Entonces, es tremendo eso. O sea, la idea de el nihilismo más radical es que una vida que nace y empieza para terminar en un lapso tan corto deja sin sentido todo lo que haya, todo lo que pase. O sea, si vos pensás a fondo el universo y tu paso por este tiempo como un paso tan efímero, tan contingente, tan azaroso, es difícil que puedas aferrarte a que algo de lo que hagas, no sé, te cierre, te regocije, ¿no? Te realice. ¿Para qué? Si al final todo se evanece, ¿no? Ese es el triunfo absoluto de la nada. Que es que hagas lo que hagas, todo es nada en el fondo, porque todo se diluye. Pero hay otro nihilismo donde, y este nihilismo así más de la resistencia, lo que busca es como, digamos, cuestionar, desenmascarar un sentido común que te está vendiendo que la vida tiene sentido y que el sentido está puesto en pequeñas pelotudeces. Desde el amor hasta el dinero, desde el fútbol hasta una carrera universitaria. O sea, es menos, ¿no? Ser nihilista es una forma de rebajar tanto sobredimensionamiento a cosas en el fondo triviales, digo, frente a una existencia finita. El amor, el dinero, trivialidades que obviamente todos buscamos desesperadamente. El otro nihilismo es, Nietzsche lo trabaja al revés, dice, digamos, ¿qué es el nihilismo? Es, por ejemplo, el cristianismo es nihilista. Es raro porque uno dice, no, es al revés, el nihilismo es antirreligioso, como acá vemos. Acá. El nihilismo no cree en la religión. Sin embargo, lo que dice ahí Nietzsche es que, como para Nietzsche la religión es una gran mentira, en el fondo esa gran mentira revela que lo que propone es nada. Digamos, la nada en la que se sostiene la iglesia, para Nietzsche le vale el epíteto de nihilismo, porque, digamos, nos hace creer en una verdad inexistente y en el fondo no hay nada. Cuando te dicen, bueno, portate bien en esta vida terrenal porque en el cielo vas a ser feliz eternamente, el cielo no existe, no vas a ser feliz una mierda, vas a estar toda la vida cumpliendo con mandatos pedorros para que otros, digamos, te exploten y se mofen de tu ingenuidad. Entonces, en el fondo, todos esos pensamientos proponen el nihilismo de modo encubierto. Esa es un poco la idea, digamos, con la que Nietzsche, digamos, denuncia a todas estas grandes ideas, religiones, ideologías, como nihilistas. Pero bueno, es un juego de palabras, de en qué lugar. A mí me gusta mucho más, obviamente, y el desarrollo histórico, no importa lo que a mí me guste, pero fue como mutando la idea de nihilismo. Han habido grupos activos, autoconcebidos como nihilistas, sobre todo a principios del siglo XX, ligados a cierto anarquismo, al socialismo también. Es cierto que yo hablaba de un nihilismo de derecha, porque el nihilismo también es medio transideológico. Encontramos posturas como muy descreídas con el sentido común a ambos polos de la pantalla, ¿no? Digamos, de lo que puede ser las clasificaciones
tradicionales entre izquierda y derecha. No necesariamente el nihilismo se asocia a la izquierda, aunque en su mayoría las posturas tienden, digamos, hacia ese lugar, sobre todo de una izquierda que se autoasuma también crítica de cualquier postulado de los que históricamente ha partido, digamos. Un nihilista no cree en la verdad. Un nihilista entiende a la verdad como el principal artificio e instrumento con el que el poder logra legitimar su lugar de privilegio. Y a veces hay muchas izquierdas que lo que hacen es, digamos, no negocian que hay una verdad de la que parten, una verdad que está enajenada, que está explotada, pero no dejan de partir de ahí. Yo creo que el nihilismo es un aire. Como decíamos ya hace un par de semanas en el programa sobre el desierto crece, nuestro mundo es un mundo plagado de cosas y donde todo tiene que tener un sentido. Y lo que hace ser nihilista es reconciliarnos con la incertidumbre, con la nada, con que en el fondo todo pueda estar más a la deriva y que esa deriva aligere también cierta compulsión a tener que cumplir con un mandato, con un propósito. Es demasiado contingente el que estemos acá como para pensar que tenemos que encontrar un sentido último. Ser nihilista en ese sentido es una forma claramente de liberación. Demasiado humano. El imperio de la incertidumbre. Como nada tiene sentido, ¿qué hago? Tomo café. Es así. Hay como un nihilismo, digamos, desapegado, ¿no? Que es que ir al fondo para darte cuenta que en el fondo nada tiene un propósito, nada puede cumplimentarse y entonces como volver, digamos, retraerse uno a las cosas como más nimias, pero totalmente ligadas al buen pasar, como bueno, un café, un vino, que es lo mismo en algún punto. O sea, se cae el dinero, está acá, se cae el dinero, se cae la iglesia, se cae la familia, se cae la educación. Entonces, pero está bueno, entonces ¿qué hago? Nada, me tomo un café, me voy a dar una vuelta. Está bueno pensar porque fíjate que las 4 instituciones que están ahí en los cuadros que hicieron Mariana Collante y Sophie Cornell muestran esas instituciones que son dadoras de sentido y que lo que buscan es incorporarnos siendo parte de una propuesta que de alguna manera nos complace, hasta nos erotiza. Esa es la idea, todo se fue a la mierda, digamos, porque uno le ve la hilacha. En cada uno de los casos uno puede ir desarmando y viendo las conexiones con otros intereses. Me queda una idea que es esta, que es, en el fondo, todo está dado para que si uno quiere poner todo en cuestión, lo pueda hacer. O sea, si queremos que se derrumbe el mundo, podemos desconfiar de todo. El tema es si queremos. Entonces muchas veces uno que hace pacta, se hace el boludo, básicamente. Pero ¿qué es pactar con algún tipo de funcionamiento? O sea, no sé, yo le veo la hilacha al fútbol, pero bueno, así como le saco la ficha, también relajo y digo, quiero gritar un gol, ¿viste? O sea, hay como una negociación que también uno hace con uno como para que la cosa no sea tan drástica, porque lo es. Digo, no. La verdad es que todo es drástico. Entonces lo que cuestionas es la verdad, digamos, para poder más o menos sopesar este paso por el mundo. Bueno, hoy tenemos 3 invitados que nos van a ayudar a pensar este tema tan vasto. ¿Es vasta la nada?
Bueno, la nada no es nada, por lo tanto no puede ser basta, pero me encanta todo esto. Del otro lado del charco, no del Río de la Plata, sino del Océano Atlántico, nos trae su reflexión Luis Alfonso Iglesias Huelga, que es poeta, profesor de filosofía y licenciado en historia contemporánea. Su último libro publicado es La ética del paseante y además es autor de Las esquinas del mundo y de España, la ilustración pendiente. Miren qué lindo lo que nos trae Luis Alfonso a Demasiado Humano. Hola, espero que mi aportación al nihilismo no quede en nada. Es verdad que Nietzsche dijo aquello de que un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada. Alejados de creencias, yo me gustaría transformar esta reflexión acerca del nihilismo de manera poética. Supongamos que Platón no quiso expulsar a los poetas de la República, sino que hay un pequeño error de transcripción y lo que hizo Platón fue expulsar a los profetas de la República. El nihilismo se transformaría así en algo como intentar pronunciar el apellido de Darío. Bromas aparte, me gustaría plasmar el sentido del nihilismo en un poema precioso de José Hierro, del poeta español José Hierro, titulado Vida. Lo identifica la vida con la nada. Aunque yo repita aquí sus versos, si ustedes van, los buscan y los leen, estoy convencido que degustarán el sentido de la nada y que harán de la poesía nihilismo y del nihilismo poesía. El poema dice así: después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si nada más será, después de todo, después de tanto todo, para nada. Muchas gracias. Gracias por el humor primero. Por la remera, que no, en España no se dice remera. Casaca no es bueno. Que es claramente una ironía, una parodia a Ramones con razones. Yo creo que el nihilismo es va muy de la mano con el humor. Porque justamente, digamos, al desestimar toda solemnidad en el mundo, que tiene que ver con esta idea de que si al final todo se evanece, si al final nacimos para morir, digamos, cambia el gesto de tu cara, o sea, no estés tan constreñido en relación a cualquier cosa, digamos. Todo, digamos, carece como de eso, de seriedad o de solemnidad, más que de seriedad. Porque seriedad, uno puede hacer humor con mucha seriedad, ¿no? Remite a otra cosa. La solemnidad es como una impostura de querer como erigir, digamos, así como una modalidad que no puede caer ni en la ironía, ni en la gracia, ni en no tomarte las cosas en serio, ¿no? El nihilismo es profundamente humorístico, porque justamente genera así como un trastabilleo, ¿no? O sea, desestabiliza justamente los cimientos de un mundo que parecen demasiado asentados. Y con un chiste te das cuenta que todo, digamos, está culo para arriba, que el lenguaje no remite a la realidad, que los valores son siempre construcciones humanas que pueden ser de otro modo, que lo que creemos que es por naturaleza está todo el tiempo cambiando. Nada, eso. Me encanta lo del todo y la nada, que es como es un binario extraño, ¿no? Porque digo, lo opuesto al todo es la nada, pero al mismo tiempo el todo, para ser todo, tiene que incluir a la nada, porque si no, no sería el todo, porque le faltaría la nada.
Con lo cual hay una deconstrucción del binario ahí, en esa simbiosis, por llamarla así, entre el todo y la nada. Gracias, Luis Alfonso. Vamos a escuchar y a ver a Claudio Martiniuk, amigazo. Claudio es un amigo de cuando éramos jóvenes, cuando todo esto era nada, en el mejor sentido. Doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Epistemología de Ciencias Sociales en la Facultad de Sociales y profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho, en la UBA. Investigador del Instituto Germani y autor de unos libros increíbles, que uno se llama Estética del Nihilismo, imagínense. Crítica y nihilismo otro. ESMA, Fenomenología de la Desaparición, libro que presentamos, me acuerdo, en la ESMA. Wittgensteinianas, Filosofía, Arte y Política, un librazo para entender a Wittgenstein. Gracias, Claudio, por participar. Claudio Martiniuk en Demasiado Humano. Una metáfora de nuestro presente, una ontología del presente, y al mismo tiempo una filosofía de la historia. Nihilismo, capturando entonces una época y pensando su eventual superación. Siglos de nihilismo, siglos donde Dios ha muerto, se ha perdido esa certeza práctica que le da fundamento, sentido a la acción. Se ha perdido la finalidad en todo, en la técnica, en la política, en el arte, en las diferentes prácticas artísticas. Nihilismo entonces nos confronta con el vacío, con la nada que corroe la existencia. Bajo el nihilismo se presenta eso también tan finamente captado por Walter Benjamin, crisis de la experiencia. Estamos ante una crisis de la experiencia que impide transmitir sentidos, significados. Bueno, justamente, ¿no? El significado aparece indeterminado o inexistente. ¿Hay acaso una entidad que pueda caracterizarse como significado en esta indeterminación, en esta erosión de prácticamente todo? Irrumpe una crisis planetaria, nihilismo, posibilidad de rebeldía también. Te quiero, Claudio. Me encanta escucharte. Está muy lindo aparte. Lo extraño porque no lo veo hace mucho. Crisis de la experiencia, Walter Benjamin. ¿Qué punto? Trae Claudio un autor de principios del siglo XX que ya entrevé cómo la técnica en su desarrollo va provocando esta crisis de la experiencia, porque la técnica va construyendo un dispositivo de la experiencia que no es propia. O sea, no tenemos experiencias porque estamos totalmente diseñados en nuestra percepción. Y Claudio habla de la técnica y pone el acento fuertemente en mostrar que el nihilismo también es un proceso por el cual la técnica, la tecnología, va generando una cosificación radicalizada de lo real, donde las cosas son primero cosas y después, digamos, seres, para usar terminología heideggeriana. Todo existe en la medida en que ingresa en ese, digamos, cálculo propio del mundo de las cosas, del mundo de los bienes. Eso que Marx también, ¿no?, en la época de Nietzsche, anticipa como con la idea de mercantilización, de que todo primero es mercancía antes de ser lo que es. Eso también es nihilismo. Heidegger dice, el nihilismo llega
cuando del ser ya no queda nada. Y no queda nada, ¿por qué? Porque todo se volvió cosa, no es porque desapareció. El nihilismo no es que nada exista, sino que todo exista inauténticamente, si me permiten. O sea, porque todo en su existencia, digamos, a todo en su existencia se le prioriza su carácter de contable, su carácter de eso, su carácter económico, ¿no? Su carácter cuantitativo. Que las cosas, antes que cosas, sean números, porque son fórmulas o números de cuánto valen, marcan un desplazamiento y una pérdida. Ahora, qué loco, ¿no? Porque lo que busca ahí el nihilismo, en esa crítica a la cosificación, es recuperar ese ser al que no podemos acceder, porque nosotros hasta hablamos y pensamos con el lenguaje de la cosificación. El nihilismo es un llamado, vamos a decirlo así, post-místico, porque no es místico, pero es post-místico, al encuentro con ese algo más que nunca puede corporizarse, que tiene la figura más fantasmal de algo que siempre se nos está yendo, pero está ahí como convocando, como diciendo, no cedan, no se dejen homologar por un mundo cosificado, digamos, que ha directamente expulsado de sí ese aura, ¿sí? Ese ser al que nunca podemos acceder, pero siempre nos está llamando. Desde el deseo, puede ser. Desde el deseo de saber, ¿no? Entonces el nihilismo, al revés de lo que parece, más que una renuncia, no tiene nada de renuncia, tiene todo lo contrario. Es como la posición del que sabe que está buscando infructuosamente lo que también sabe que nunca va a alcanzar. Nada más nihilista que eso, que lo inútil, que una búsqueda inútil. La filosofía es un saber inútil. En ese sentido, ¿no? En esa primacía de lo inconseguible o inaccesible, pero que sin embargo es lo que desata el erotismo de la filosofía. Nos acompaña también hoy desde España, aunque es argentino. Hemos compartido los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras allí en los años 90. Nico González Varela, en Twitter lo pueden seguir, @NIKLASGB, que está buenísimo. Todos los días va y recopila citas de distintos filósofos que están buenísimas. Es ensayista, traductor y periodista cultural, autor del libro Nietzsche contra la democracia, Heidegger, nazismo y política del ser, y ha sido traductor del Cuaderno Spinoza y sobre el suicidio, ambas obras de Karl Marx. Le preguntamos a Nicolás González Varela sobre el nihilismo. Bueno, nihilismo, como la misma palabra lo indica, vamos a usar la sabia etimología, viene de nihil, nada, ¿no? Ismo es teoría o doctrina. Así que básicamente esta palabra que tuvo tan de moda y tantas repercusiones en la cultura occidental, sería una teoría obsesionada por la nada, una teoría, un pensamiento que busca desenmascarar las cosas para encontrar la futilidad, para encontrar la incertidumbre. En un primer momento, en la modernidad, el nihilismo tuvo un acento negativo. Provenía de la literatura, en especial de la literatura rusa, Turgenev, y en un segundo momento, por primera vez, el nihilismo toma un carácter positivo. En este caso es Stirner, Max Stirner, que participaba de los jóvenes hegelianos junto con, entre otros, Engels y Marx. Stirner le daba un primer significado positivo, que era la negación de conceptos que él consideraba abstractos, ¿no? Como humanidad, como ética, como Estado, conceptos y abstracciones que llenaban de angustia al sujeto concreto.
Otra persona que también le dio una significación positiva al término nihilismo será Kierkegaard. Nietzsche le dará dos acepciones, negativa y positiva al mismo tiempo. Una negativa, que es la decadencia de Occidente, la famosa decadencia de Occidente, la moral cristiana, el Dios ha muerto, y la otra, el famoso método genealógico, que permite desenmascarar la falsedad y la carencia de fundamento de todos los valores. El nihilismo se basa en una pregunta que no tiene respuesta, que es el para qué. Tremendo. El para qué final. Gracias, Nicolás. Gracias por tu participación. Qué lindo ese recorrido, ¿no? Y Stirner, en esta idea en la que se detiene Nicolás de la crítica a los universales descarnados, ¿no? O sea, no se puede no ser nihilista frente a esos ideales abstractos. Nosotros decimos escritos con mayúscula, tipo el amor. O sea, yo no creo en el amor con mayúscula. Porque después el vínculo amoroso es todo lo contrario de esa representación idealizada. No creo en la justicia con mayúscula, porque siempre la justicia en nuestra sociedad es atrapada por una versión que la instala como única, ¿no? Digo, es empezar a ser nihilista, es desmayúsculizar. Cualquiera, pero está bien, se entiende. Es como apostar a la minúscula. No hay amor, hay amores. No hay Dios, hay creencias. No hay verdad, hay versiones. Esto es un modo también de ser nihilista, peleándose contra esas hegemonías que suelen ser muy devastadoras de la diferencia. Demasiado humano. Una piedra en el aire. Bueno, como este es un programa dedicado al nihilismo. Sí. Hola, Mariana Collante. Hola, hola. El libro que vamos a presentar. ¿Qué pasó? No está, no es nada. Tenemos la idea del libro, pero... No, pero esa idea del libro hay algo, ¿no? Hay algo, claro, es... Bueno, pero si vos pones las manos es porque hay algo que tiene ese formato también. Una vez presentamos uno, ¿te acordás que no tenía autor? Ni, sí. Tiene una tapa blanca. Qué ladri, ¿no? No. Señor, esas cosas ya está. Creo que nada. He visto viejo eso ya. He visto buenas recensiones. ¿Se usa la palabra recensión todavía para reseña literaria? Recensión. No. He leído como que no estaba mal. Todo indicaba que era una chantada, pero no. Dale, te cuelgo un trapo y te digo esto es y te hago no puedo creer. Un poquito. Una crítica literaria. Un poquito más. Hay que esforzarse un poco más. No puedo creer cuestionando la vanguardia. Eso no es vanguardia. Hoy en el espacio del Grupo Planeta presentamos Los Rieles. Ahí está la imagen de Aurora Venturini. No estoy muerta, grita Aurora Venturini en Los Rieles, última novela que escribió a los 90 años luego de sufrir un accidente doméstico y de permanecer varios meses internada en un hospital. Es el relato de una mujer ya en el límite de todas las edades, que camina anestesiada entre la vida y la muerte y que con las palabras como armas principales se enfrenta a Monsieur le Diable hasta ganarle la partida. Una novela desmesurada y rabiosa en la que Venturini revive tanto su juventud como la decadencia física de la vejez, pasando por su primer amor frustrado. Autobiografía y supervivencia se entrecruzan otra vez como contraseña del universo literario de esta extraordinaria escritora. Aurora Venturini fue novelista, cuentista, poeta, traductora, docente y ensayista argentina. Nació en 1921, murió en el 2015. Se graduó en Filosofía y en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Escribió más de 40 libros. Tusquets recupera la obra fundamental de Aurora Venturini con la publicación de sus diferentes libros: Las amigas, Las primas, El marido de mi madrastra, Nosotros los Caserta, Los Rieles. ¿Leíste algo de Aurora Venturini? Sí. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. Ese mundo tan extraño me encanta. Bien. Gracias al Grupo Planeta
por el apoyo en todo este año Demasiado Humano. Mariana Collante nos trae nihilismo. Traje algo vinculado a una especie de nihilismo pop, podemos decir. Me encanta nihilismo pop. Me encanta. Martín Rejman, literatura y otros cuentos. Bueno, ustedes saben que Martín Rejman anda por esos lugares que son como personajes que no tienen demasiadas dimensiones, podríamos decir, ¿no? En literatura aparecen personajes que están todo el tiempo accionando de una manera medio absurda, ¿no? Como que se lo lleva puesto la realidad, son gente que ya tiene como 30 años y todo lo que le ocurre es medio como ridículo y se supone que no es lo que le pasaría a una persona de 30 años, no tiene esa cosa medio adolescente de hacer cosas que no serían convenientes a priori. Claro. Como bueno, y entonces este libro tiene 5 cuentos y como vemos acá también en la parte gráfica, que me parece que es muy detentatoria. Muy buena la palabra. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Viste? Yo iba a decir cualquier otra gilada. Expresiva, no. Sí, unas pavadas iba a decir. Bueno, y acá hay otras fotos también. Bueno, ¿qué es lo que muestran estas fotos? Es la sencillez de lo absurdo de la nada, de esto de la vida cotidiana, donde él no trata de encontrarle a estos paisajes belleza, no trabaja en ese sentido, simplemente es como una literatura plana donde los personajes no sabemos bien qué piensan, qué sienten, solamente los vemos actuar todo el tiempo por Buenos Aires de la década del 90. A mí me parece como muy interesante porque todo se maneja en ese tono, me parece que es una búsqueda del autor, hablando un poco de También como director de cine, ¿no? Lo mismo, exactamente. Sí. Es como todo el tiempo tratar de que nada estalle, ¿no? De que no haya conflictos grosos, de que si hay algún conflicto, bueno, se resuelve porque se resuelve, ¿no? Hay mucho del no hacer, claro, de que te lleva puesto la vida y bueno, listo, alguien decidió que yo tengo que hacer determinada cuestión y aparece esa cuestión y listo. Y todo es medio como un poco absurdo, como la vida misma, diría alguien, ¿no? ¿No? ¿Te gusta la cita? Me encanta. La vida misma, como la vida misma, parece una propaganda de tele. ¿De qué? De tele. Sí. Escúchame, linda la edición. Hermosa, ¿viste? Sí, con fotos, con el papel, está hermoso. Bueno. Escúchame, y es un libro para leer, es de colectivo. Muy buena, sí, no se ofendería para nada Martín Rejman, es para leer en transporte. En los trayectos. En los trayectos lo lees porque no te va a generar una emoción profunda ni nada que te pongas a llorar en el medio en el 39. No va a pasar eso, ni en el subte tampoco. Así que, pero sí te da una sensación de que todo es un absurdo total. De una. Bueno, recomendado de Mariana Collante, Martín Rejman, ¿cómo es el título? Literatura y otros cuentos. Cierto. Y se nos fue el programa. Oh. Ya está. Listo. ¿Con qué seguiremos este octubre tremendo que nos toca vivir? Gracias Sophie Cornell, gracias Mariana Collante, Malena Amra en la operación técnica, Lautaro Monzani. Esto es Demasiado Humano en la Futurock, temporada 2022. Nos vemos. Demasiado humano. Un pliegue en el tiempo.